negra brisa, oscuro viento, palpitar taciturno, llanto travieso, perfume de calero, lágrima de beso. Flamenco, te siento cuando posees mi lamento, ruey de chamán, fuego de viento, árabe andalusí, gitano de Castilla, palma, dolor amargo, en voz humana, de resentimiento. Flamenco, te siento cuando posees mi lamento, unidad de luz, palpitar, sentimiento de carne de gallina, nos pone al hueso, guitarra, lunar, tapón, cajón, palmero, patrimonio de los hombros, patrimonio de la arena. Vení cantando a dormir a este niño que está llorando. Las mujeres de la sierra va a dormir a su chiquillo. En vez de cantarle el coco, le cantan por fandanguillo y se duerme poco a poco. Ya se durmió mi niño, bendito sea.
Al principio fue la nana. La nana. Ahora. Capilla. Decía que al principio fue la nana. Decía que la nana es la primera melodía que se escucha. Que la nana es la primera melodía que se olvida. Y que sin embargo, la nana es la melodía que siempre se recuerda. Recordar es una palabra que tiene un origen etimológico bellísimo. Proviene del latín re cardio, re corazón. Recordar es volver a transitar por el corazón y sentir aquello que sentiste en otro tiempo ya pasado. Y yo les confieso, con la mano en el corazón, que cuando escucho una nana como la que acaba de interpretar José y Carlos, yo vuelvo a sentir lo que sentía cuando me la cantaron mis abuelos. Decía Luis Rosales que él se sentía orgulloso de ser andaluz porque tuvo la inmensa fortuna de que lo durmieran cantando. Y a mí me pasó lo mismo. Lo hizo mi abuela Rosario, la carbonera, y mi abuela Angelita, la lampera. Y ninguna de las dos pudieron impedir que al cantarme me arañaran, porque las dos tenían tatuadas en las manos su vida. La Rosario, la jornalera, porque era un espejo de la tierra donde se había dejado media vida. Y la Angelita, la sastra, porque la tenía picada como un acérico. Y esa mezcla de amor y dolor, de arañazo y abrazo, es la que late, la que bulle en el corazón de los hotos. Mis abuelas, que aprendieron las letras de sus abuelas, que aprendieron las melodías de las abuelas y de las abuelas, y que no las olvidaron nunca. Sin embargo, las dos desconocían el origen de la palabra nana. Nana proviene del árabe andalusí, de la misma lengua que pone nombre a Barbate, de la misma lengua que se hablaba aquí, y en Zahara, y en Cádiz, y en Córdoba, y en Soria, y en Barcelona, y en Valladolid, y en Madrid, y en Córdoba, y en Granada. En esa lengua, nan significa duerme. Nan, nana, significa duerme, duerme. Ahora quiero que escuchen. Al otro lado de la calle de agua, esa que tenéis tan cerca, desde Tánger hasta Damasco, las madres también arrullan a sus niños cantándole nana. Y lo toman y dicen, nani amu. Dicen nana, nanía, nana daea. Y saben lo que están diciendo. Y sin embargo, también ignoran lo que significa mumú o mamú. Mamú es el sonido encriptado de la palabra castellana mamón, es decir, el niño que mama. Están diciendo, duérmete, duérmete, tú niño que estás tomando de mi pecho. Así que fijaros, las madres de aquí y de allí, que son las madres de allí y de aquí, que son las mismas madres, a las que no las separan estos muros con concertinas, sino el cielo que no tiene fronteras y que cruzan libremente, las gaviotas y las cigüeñas, están enfermas de esta bendita memoria que les ha hecho recordar las melodías, las letras y a su vez olvidar el origen de las palabras que pronuncian. Nosotros vamos a recorrer el manantial de los flamencos, vamos a llegar hasta el origen del flamenco a través de las palabras, porque yo estoy convencido de que las cosas existen cuando se nombran y solo cuando se nombran existen, porque el primer acto de humanización de todo lo que nos rodea es poner precisamente un nombre a las cosas. Da igual que sea infinitamente grande como una galaxia o infinitamente diminuto como una bacteria. Lo primero que hace el ser humano es ponerle un nombre, empezando por nosotros mismos. Lo primero que hacemos cuando hace un niño o una niña
es ponerle un nombre. Yo, como un acto de rebeldía flamenca, en cada presentación vuelvo a presentarme con el nombre que tendría en la lengua de las nanas. Da igual que fuese musulmán, judío, cristiano o no creyente, que en árabe se dice kafir, y es el origen de la palabra kafre. El nombre, a diferencia de nuestra tradición romana y católica, que permanece invariable desde que abre los ojos por primera vez hasta que los cierra de manera definitiva, el nombre en al-Ándalus estaba vivo y modificaba y se modificaba a medida que tú te modificabas y modificabas. El nombre se componía de una cadena que comenzaba con el futuro, luego con el pasado y terminaba con el presente. La primera parte de la cadena es el nombre del hijo que tiene o que tendrá. Se llama Cunia y es el origen de la palabra alcurnia. Yo me llamo Abu Liberto, el padre de Liberto, que es el nombre de mi primer hijo. La segunda parte del nombre es el que te asignan tus padres. Yo me llamo Antonio Manuel. Y habrán comprobado que he desechado, que he despreciado los apellidos, que es una de las mentiras de la historiografía oficial que hace que nos creamos que todos los que estáis aquí sentados somos descendientes de Cántabro y Asturias. Eso no es verdad. Yo soy el nieto de Antonio el Carbonero y Manuel el Latolero. Y si siguieran las líneas de ambas sangres, llegaría simbólicamente hasta Adán y Eva. Luego vienen 3 nombres de memoria. Yo soy Ibn Juan, Ibn Manuel, Ibn Juan. Soy el hijo de Juan, que es hijo de Manuel, que era hijo de Juan. Sin embargo, fíjense qué cosa más hermosa. En al-Ándalus se prefería el nombre de la madre al nombre del padre. Así que en verdad yo soy el hijo de Rafaela, que es hija de Rosario, que era hija de Encarnación. Mentira. Luego viene el lugar donde nací. Igual que vosotros, sois descendientes del Papa Rabat, es decir, de la puerta de Rabat, de la puerta de la frontera. Yo soy de Almodóvar del Río y la almodóvarín. Luego viene tu profesión. Yo soy profesor. Profesor en árabe se dice al-usted. Se dice usted. En todo el norte de África se llama de usted, como fórmula de respeto, llamándolo maestro. Y fijaros que esto ha quedado aquí arraigadísimo en Andalucía, que llamamos maestro a un albañil o a un camarero. Aún más, nosotros utilizamos como segunda forma del plural, en lugar del vosotros, el ustedes, como una forma de respeto. Y luego viene la característica física por la que te conocen. A mí quizá me llamen cuando encuentren mi hueso, el amputado, porque como pueden comprobar, en mi mano derecha falta un dedo. Lo perdí hace más de una década. Yo tuve 5 dedos en esta mano. Pero créanme que cuando lo perdí, para mí fue una experiencia que no voy a olvidar jamás y para nada fue traumática. Yo no quiero recomendaros perder un dedo con eso. Pero sí es verdad que cuando yo caí al suelo y me di cuenta que me faltaba un dedo, yo era la misma persona. Porque seguimos siendo la misma persona cuando te amputan un brazo. Y seguimos siendo la misma persona cuando te amputan una pierna. Cuando te cambian un corazón por otro. Lo único que te hace dejar de ser lo que eres es cuando pierdes la memoria. Mi padre, que desgraciadamente está enfermo de Alzheimer, mi padre es conocido y reconocido por todo el mundo, pero cuando él se mira al espejo, ya no se reconoce. Ha perdido su identidad. Y yo quiero que sepan y que presuman con orgullo que este pueblo al que pertenecemos nunca perdió la memoria. Lo que ha perdido ha sido la razón para entenderla. Mi abuela no olvidaron las letras, no olvidaron las melodías, pero olvidaron el origen de las palabras que pronuncian. Yo he venido aquí para que aquello que sienten con el flamenco, además lo comprendan. Yo he venido aquí a poner razón al sentido. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que si yo estuviese en al-Ándalus
y me encontrase con alguien por la calle, dirían: hombre, ¿qué hace a Buriberto, Antonio Manuel y Juan y la modovaría de usted? ¿Para qué no? ¿Qué es lo que se hacía entonces y se hace ahora? Se tomaba una parte de la cadena. Se llamaba o porque tú eres el hijo de tu padre, o el padre de tu hijo, o por dónde has nacido, o cuál es tu profesión, o cuál es tu característica física, o quién es tu madre. Y ahora yo os pregunto, ¿no es así como todavía en Barbate os conocéis y os lo conocéis? Con los apodos, con los motes. Da igual lo que ponga en la partida de bautismo o en el registro civil, como alguien se muera en Barbate, en una esquena, como debajo no pongan el mote, no sabes quién se ha muerto. Y ahora yo os pregunto, ¿y no es verdad que las flamencas y los flamencos se han llamado siempre así? Pensadlo por un momento. ¿Se han llamado con el nombre que aparecía en el DNI? ¿O se llamaban Manolo Sanlúcar porque nació en Sanlúcar? Paco de Lucía porque su madre se llamaba Lucía, el niño de Barbate, el turronero, la negra, el cabrero, la niña de los peines, Camarón de la isla. Siempre se han llamado al modo andalusí, pero olvidaron el porqué. Para entender el porqué de lo hondo, les voy a pedir un acuerdo. Si tuviéramos que condensar todo el universo de los flamencos en tan solo dos expresiones, estoy seguro que me dirían que son ay y ole. No puede caber algo tan enorme y tan eterno como los flamencos en dos expresiones tan diminutas. El ay es el quejío. Me decía mi hermano en el dolor andaluz, Manolo Sanlúcar, le dijo la lengua al quejío: échate a buscar palabras que digan lo que yo digo. Porque en el quejío se contiene todo el dolor milenario, porque no hay ninguna expresión en el planeta que arranque con un alarido de dolor que sale desde las cárcavas de la sangre como el ay, ay, ay flamenco. El ole, para vuestra sorpresa, la expresión más hispana, proviene del nombre en árabe de Dios, Allah. En al-Ándalus la A se pronunciaba como Imena. La era extender la A como una E. Así que no digan Allah, digan L. Ala, L, Ole, es el nombre flamenco de Dios. Y además el flamenco se canta en andaluz y se canta de memoria. Se canta en andaluz. Lo voy a repetir para que no quede un átomo de duda. Se canta en andaluz. Porque el flamenco que es universal, porque el flamenco que no tiene dueño, el flamenco tiene madre y se llama Andalucía. Porque el flamenco se parió aquí. Y es tan verdad lo que yo digo, que lo cante un canadiense, un ruso, un brasileño, un chileno, un catalán o un vasco, lo cantarán en nuestra lengua, en andaluz. Y no dirán, he perdido el sentido. Dirán, he perdido el sentido. Y luego se canta de memoria. Y se canta de memoria porque nos condenaron al analfabetismo. Y aún así este pueblo, que es cultísimo, transmitió los saberes y los sentires por el único conducto que no podía ser quemado ni expoliado, que es el aire. Anda, quema lo que está en el aire. Quémalo, destrúyelo. Así que, si tenemos que buscar el origen del flamenco, tendremos que buscar un momento en el que a este pueblo se le causó un trauma tan descomunal que todavía le duele y por eso dice ay, 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 ay. Habrá que buscar un momento en el que este pueblo, da igual que rezara de rodillas contra la pared o extinguido contra el suelo o no rezara, el nombre de Dios se decía en árabe y se decía Ole, Ele, Alá. Habrá que buscar un momento en el que a este pueblo se le obligó a aprender una lengua nueva, como siempre habíamos hecho. ¿O es que este pueblo, cuando era tartesio, no tuvo que aprender las lenguas de los fenicios y sus signos,
Y después tuvo que aprender el latín y lo hizo a su manera. Y luego tuvo que aprender el árabe y lo hizo a su manera. Y luego tuvo que aprender el castellano y lo hizo a su manera. ¿O es que este pueblo ha renunciado alguna vez a los sonidos que le habitan en la garganta? Ya está bien de decir que hablamos un mal castellano. Es que este pueblo habla en andaluz. Es que este pueblo, vosotros, vosotras, sois bilingües de nacimiento. Habláis perfectamente vuestra lengua materna, que es el andaluz, y sabéis perfectamente escribir el castellano. Y tendremos que buscar un momento en el que además a este pueblo se le condenó a transmitir lo que sabía de boca a oído, de madres a hijas, porque nos prohibieron escribir en la lengua que escribíamos. Y yo os pregunto, ¿ese momento está en el almanaque? ¿Hay una cruz que marque que de antes a ahora todo había cambiado? Eso es mentira. Nos han enseñado que la historia cambia por pasar una página, y eso es falso. Las culturas no se derogan como las leyes, ni mueren como las mariposas. Las culturas son zonas de tránsito. Pero sí que es verdad que hubo un momento en la historia de la península y en la historia de nuestro pueblo en el que la diversidad dejó de ser un tesoro para convertirse en un problema. Hubo un momento en el que se decidió perseguir a todo aquel que pareciera o fuera distinto, de pellejo adentro porque fuera musulmán o judío, o de pellejo afuera porque fuera gitano o negro. Y a partir de ese momento es cuando comienza el trauma. A partir de ese momento es cuando el nombre de Dios se convierte en Ore. ¿Cuándo es ese momento? No hay un momento. Pero para nosotros, a partir de ahora, simbólicamente, lo vamos a colocar con la caída de Granada. Y me acordé de aquel rey moro que lloró por ti, Granada, lo mismo que yo.
Es verdad que media Granada se fue. Se fue antes de la toma y se fue durante y después de la toma de Granada. Vaya palabra, toma, en realidad conquista. Todavía cantan nuestros niños dónde están las llaves matariles, en el fondo del mar matariles. La palabra mauta significa en árabe andalusí muerte y la palabra rilla significa viaje. Mauta rilla matarile significa muerto en el viaje. Vamos a cantar otra vez esta canción aparentemente inocente. ¿Dónde están las llaves? Muerto en el viaje. En el fondo del mar, muerto en el viaje. Esta canción narra la tragedia de los que tuvieron que marchar de sus casas con las llaves y con la esperanza de poder algún día regresar, y acabaron muriendo en la fosa común del Mediterráneo o del Atlántico, exactamente igual que ahora, pero en sentido contrario. A quien no le duela esa muerte, ya no es solo que hayan perdido el corazón y la humanidad, es que también han perdido la memoria. Quiero que sepan que en el Golfo de Veracruz, en México, se cantan fandangos. Y dentro de esos fandangos se cantan sones. Y hay un son que se llama el son del Badajú. El son del Badajú es una barca en la que los pescadores cantan ese son cuando van a despedirse y no saben si algún día regresarán. Ay, si sabéis de estas cosas, Barbate. Ya que no sabéis lo que cantan, dicen ariles y más ariles, arile y más arile. Están diciendo también matarile. Y no lo saben. Y no lo saben porque América también se atestó de morisco y gitano. A pesar de la prohibición, llenaron los barcos. A ese pueblo le llaman jarocho. Y cuando le preguntan, oye, ¿por qué soy jarocho? La respuesta es, pues no lo sé. Los jarochos son todo menos los conquistadores. Y yo pregunto, ¿quiénes sois todo menos los conquistadores? En árabe andalusí, jarash significa salir. Jarayú, jarocho, son los que salieron. Los jarochos son los que salieron. Y es verdad que muchos salieron y se fueron a América. Y se cantan fandango, y se cantan petenera. Pero eso no es flamenco. Y es verdad que muchos cruzaron el estrecho, todo el norte de África, y conservan en formol las melodías carnatillas, andalusíes. Pero eso no es flamenco. Y es verdad que hay negros en el Congo, de los que trajimos para ser esclavos y mercadear de forma inmoral e ilícita. Pero eso, que se quedaron allí no es flamenco. Y se dirá que el flamenco es de creación gitana y que yo sepa, ni en Rumanía, ni en Hungría, ni en Bulgaria hay flamenco. Los judíos también fueron expulsados y se llevaron la melancolía tatuada en la lengua en Tesalónica, en Estambul, y cantan canciones sefardíes que están llenas de pena, pero eso tampoco es flamenco. Y nos dirán que hemos sido repoblados por cántabros, astures, navarros, vascos. Hay que ver la casualidad, debería haber una frontera entre Peñaperros, en la que dirían, ¿tú sabes hacer palmas? No, pues entonces te quedas allá arriba. Háblame. Oye, que bien habla. Entonces te quedas allá arriba. También es disparatado pensar que el flamenco se parió en Asturias o en Galicia. Porque el flamenco se parió aquí, donde se quedó la mayoría. Repito, muchos se fueron, pero otros muchos, miles de muchos se quedaron aquí. Pero si es de puro sentido común. Si todavía hay una España vaciada en el siglo XXI, ¿os imagináis en el siglo XII, XIII, XIV, V, tuvieron capacidad demográfica para cubrir Sevilla, Córdoba, Loja, Guadix, Osuna, Écija? Es metafísicamente imposible, y además conquistar media Europa y además conquistar América. Oye, si tan vascos, navarros, asturias y cántabros eran, ¿por qué le pusieron de nombre a América Nueva Granada y a tantas ciudades de Córdoba? Oye, porque a lo mejor lo que pasó es que la mayoría se quedó. Y esa mayoría que se quedó y se resistió
a no irse, también se resistió a perder la memoria. Y es verdad que tuvo que convertirse al catolicismo, y es verdad que tuvo que convertirse al castellano. Fijaros que todavía decimos hoy, no estoy muy católico. O decimos, háblame en cristiano. O llevamos castellano. Castellano será porque a lo mejor antes llevábamos babucha. O yo soy un hombre que se viste por los pies. Bueno, ¿hay algún hombre en la sala que no se vista por los pies? Claro, que se visten por la cabeza con una chilada. Es verdad que nos tuvimos que convertir, y lo hicimos. Y se creó una maquinaria descomunal de persecución para todo aquel que pareciera judío o musulmán. Oye, que nos estábamos jugando la vida. La gente se resistió, y se resistió de dos maneras. La primera es haciendo lo que hacía hasta que olvidó el porqué. Y la otra es simulando el opuesto. Os voy a poner un ejemplo de cada, que pongo siempre para que lo entendáis. Primer ejemplo, seguir haciendo lo que hacía hasta que olvidé el porqué. Mira, yo no soy musulmán. La primera vez que entré en una mezquita fue en el centro de África, en Agadir, en Níger. Cuando entré tuve que imitar a un niño que se estaba lavando antes de entrar en la mezquita. El niño se arremangó, cogió el agua de la palangana e hizo esto. Se lavó así, así, se echó agua en la cara, en los ojos, en la boca, en los oídos, sopló por la nariz y terminó frotándose el pelo. Mi padre, con Alzheimer, se sigue lavando así antes de ir a comer. Y no sabemos cuántos pescadores y jornaleros se han lavado toda la vida así, sin saber que se estaban lavando como musulmanes antes de ir a rezar. Esa forma de lavarse se llama Al-Ghafar en muchos lugares de Andalucía. Al-Ghafar es uno de los 99 nombres de Dios, el perdonador. Estaban pidiendo perdón por haberse convertido sin saberlo. La otra forma es hacer el opuesto. Mirad, hasta hace 2 días las mujeres andaluzas han estado haciendo sábado. Abrían las puertas, las ventanas como si no hubiera un mañana y se ponían a limpiar hasta de rodillas a pesar de que se había inventado la fregona. ¿Por qué las mujeres de Andalucía hacían un sábado? Si la mayoría eran jornaleras o amas de casa, lo podían hacer un lunes, un martes, un miércoles, un jueves. ¿Por qué lo hacían precisamente un sábado? El sábado es el día sagrado para los musulmanes, para los judíos. El viernes para los musulmanes, el sábado para los judíos. Trabajar públicamente un sábado, que todo el mundo viese que estabas trabajando un sábado, era decir públicamente que yo no soy judía, que yo no soy marrana, que no me ataques por judía, que no me ataques por marrana. Una marrana es una judía conversa. Cuando te dicen, te has quedado a 2 velas, son las 2 velas de Sabbat que se ponían los sábados. Si veían las 2 velas encendidas, te quitaban todo y te mataban. Te quedabas a 2 velas. O como se dice, no jodan la marrana. No jodan la marrana, no es tener relaciones sexuales con una cerda. Es tenerlas con una judía. Es meterte en problemas. Esos fueron los 2 mecanismos de salvación. Y con esos 2 mecanismos, la gente que se quedó, a la que le quitaron todo y que fue condenada a vivir como topo en las chozas, en las cuevas, mantuvo la memoria de lo que hacía. ¿Sabéis cómo se llaman esas personas que no perdieron la memoria, pero acabaron olvidando el por qué lo hacían? Se llamaban flamenco. La palabra flamenco de verdad viene de Holanda, de verdad. El Guadalquivir, el río grande que atraviesa toda Andalucía, Guadalquivir, viene del árabe. La montaña más importante de Andalucía, el Muley Hasem, el Mulacén, viene del árabe. El templo más rutilante de Andalucía, que es la Alhambra o del mundo, viene del árabe, Alhambra. El lugar sagrado más imponente es la mezquita de Córdoba, al Masjid, y también viene del árabe, de la lengua de las nanas, de la lengua con la que se nombraban los flamencos. Y ahora resulta que el flamenco viene de Holanda. La gente se levanta en Ámsterdam cantando bulerías y soleadas. Pero eso que provoca sorna es lo que defiende la flamencología.
ortodoxa, porque se niega a entender que las palabras preexistían y no tiene ningún sentido que lo admitan de Zafra, de Leila o de Caña y no lo admitan de la palabra que pone nombre a los flamencos. Les voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. Azafata. La palabra azafata proviene del árabe azafat, que significa bandeja. Pues tan absurdo es pensar que como la palabra proviene del árabe, es que había vuelos comerciales en el siglo IX. Como pensar que siendo los vuelos comerciales en el siglo XX, la palabra surgió en el siglo XX. Es que la palabra ya preexistía, y el flamenco también. La palabra flamenco tiene dos raíces. La primera es felar. Felar significa campesino, pero también significa bendición. La otra palabra es menkub. En árabe andalusí hay dos grados de expropiación. Cuando a uno le quitan lo que tiene, la ropa, la casa, el coche, se convierte en un mindún, que es el origen de la palabra mindundi. Pero cuando te quitan lo que tienes y lo que eres, cuando te prohíben hablar en la lengua que hablaba, vestir como vestía, sentir como sentías, rezar a quien rezaba, amar como amaba, te convierte en un desahuciado, en un mancillado, en un nadie. ¿Y sabéis cómo se dice eso en árabe? Se dice menkub. Flamenco, flamenco, inicialmente no fue el arte, fueron las personas. Y esas personas siguieron custodiando la memoria, cantando lo que cantaban, rezando lo que rezaban de puertas para adentro, hasta que olvidaron el porqué. Y uno de los ejemplos lo vais a escuchar ahora. José Diego va a lanzar una pista de audio cuando yo se lo diga. Y esa pista de audio va a recordar a una llamada a la oración. La llamada a la oración musulmana se llama Nadán, pero a que no sabéis cómo se dice oración en árabe andalusí. Se dice Salah. El plural de Salah es Salawat. Y cuando la oración es muy pequeña, se dice Suleya. Cantar por Suleya, cantar por Salawat, es cantar por Soleá, es cantar por oraciones. Por oraciones. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على No quiera tú comparar un charco prima con una fuente. Un charco con una fuente, un charco prima con
día. Cristiana Mora, ay judía, Cristiana Mora, ay judía, tú has mantenido la luz, ay de mi tierra de el día, tú has mantenido la luz, ay de mi tierra de el día. Ustedes la han escuchado. Ha arrancado una llamada a la oración y Carlos ha incrustado como si fuese un guante para una mano la arquitectura melódica y modales de una soleá. Estoy completamente seguro que entre el público hay flamencos por derecho y habrán reconocido sin duda que la primera frase de esa llamada a la oración se corresponde como 2 gotas de agua con una soleá de Alcalá. Y yo digo, si la musicalidad es la misma, si la modalidad es la misma, si la arquitectura musical es la misma, y si la palabra es la misma, a lo mejor soleá viene de soleá. No es la única expresión arraigada en lo sagrado que proviene del árabe en los flamencos. Les voy a poner otro ejemplo que a mí personalmente me conmueve. Miren, a mi niña le cortaron por primera vez la uña detrás de una puerta cantando en el flamenco. La diferencia del bautizo católico, que es una ceremonia pública para que todo el mundo sepa que el niño ha sido bautizado, es decir, que no es sospechoso de ser morito. ¿Cómo se llama el que no está bautizado? ¿Cómo está? Morito. Vaya, qué casualidad. ¿Qué es lo que se hace? Que públicamente y con el padrino como testigo se dice, mirad, es católico y además yo atestigo que tengo buen caudal y por eso los niños, al menos en mi pueblo, se le dice, padrino lagarto, échame los cuartos y echan dinero aquí. Lagarto viene del árabe andalusí, lagartu, es tú que me pones los apellidos. El que tiene padrino se bautiza. A diferencia de ese bautizo, hay un bautizo flamenco jondo que hunde sus raíces en la ceremonia similar para los musulmanes. Al niño o una niña recién nacido, cuando tiene una semana o múltiplo de 7 días, se le quita el pelo. Y entonces se le mete el vellito en una cajita. Y se le va ofreciendo al público asistente, que a cambio da moneda, exactamente igual que el padrino. Y entonces al niño lo toma la madre o otra mujer, repito, u otra mujer, y en un oído le canta la sajada, que es la confirmación de que es musulmán. La sajada es la ilaha illallah, no hay Dios sino Dios, que con Imela, en al-Ándalus se diría le ilahe illallah, y en flamenco sería la ilaha. Y en el otro oído se le canta la ícama. La ícama es la segunda llamada a la oración, en la que solamente se nombra a Dios 2 veces, y que no lo digo yo, lo decían musicólogos como Lefranc, son generales a un martinete. Yo quiero que reflexionen qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que tú no podías cortarle el pelo a un niño, porque entonces la gente podría sospechar de que era musulmán. De hecho, por ejemplo, en la serranía de Ronda todavía se dice, si no le das el lón, se queda pelón. Y el lón, el lao, en árabe es el auxilio, el socorro. Es decir, si no le das el apoyo como padrino, se queda musulmán. Quiero que reflexionen. Si no le puedes cortar el pelo, ¿qué le puedes cortar para que nadie sospeche?
aúlla. ¿Y quién siguió haciendo lo que hacía hasta que olvidó el porqué? Las mujeres. Las que han sido las más rebeldes, las que han conservado la memoria dentro de las casas, las que han transmitido la vida de generación en generación. Y sabían que estaban haciendo algo prohibido, por eso lo hacían detrás de las puertas, pero lo hacían. Y ahora quiero que también reflexionen conmigo. Si resulta que en árabe, marratain, en árabe andalusí, Martín, significa 2 veces. Y resulta que la icama se parece a un martinete. Y resulta que los martinetes se cantan redoblados y que las fatigas son dobles. A lo mejor el origen del martinete no es un instrumento hidráulico que llegó en el siglo XIX, sino una palabra que ya preexistía y que le da ese carácter sagrado y rebelde a los flamencos. Por martinete. Tran, 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 tran. Tran, tran. Ay, 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 ay. Tran, tran. Que ya no soy yo quien era, ni quien debía yo de ser, que soy un mueblecito de tristeza, ay, arrumpiadito y Qué bonito. y eran los días señaladitos de Santiago y Santana y que de Santiago y Santana y
no merece llamarse humano quien no se estremezca al escuchar una siguirilla. La siguirilla es el palo madre de los flamencos. Es el haiku andaluz, de donde habita la luz en el lecho de un pozo. La siguirilla es aquel palo que produce escalofrío en los tuétanos, en la sangre, en los ventrículos, en las aurículas cuando lo escuchas, hasta el punto que te ata el corazón a la garganta del cantador como si fuera un hilo de plata y acabas sintiendo lo mismo, divorciándose el cuerpo del alma, como en un viaje astral. Eso es una siguirilla. Y yo os pregunto, ¿y eso en qué se parece a una seguidilla castellana? ¿Se parece en la melodía? No. ¿Se parece en la métrica? No. ¿Se parece en la letra? No. ¿Se parece en la rítmica? No. ¿Se merecen los escalofríos que se sienten? En absoluto, no. ¿Se parece en el blanco de los ojos? No se parece en nada. Entonces, ¿por qué esa obsesiva manía de buscar el origen de los flamencos donde no lo hay? José, como en tantas siguirillas y martinetes, invoca al duende con el tiri tiri, con el tará tará. Tará, en árabe andalusí, significa duende. Cuando se dice tará tará, tiri tiri, se está invocando a eso que es inasible, que no está escrito, que no se encuentra y sin embargo flota en el aire y se respira por el que escucha y por el que canta hasta que te revolotean mariposas en el estómago. Eso es el duende. ¿Sabéis cómo se dice en árabe andalusí cuando alguien se embriaga y se emborracha hasta el punto de que se aleja de sí mismo? Y hay un momento en el que siente que tú perteneces al todo y el todo pertenece a ti. ¿Sabéis cómo se llama eso en árabe? Os lo digo. Se dice síter. ¿Y sabéis cómo se dice la que embriaga, la que emborracha, la que provoca eso? Se dice siguirilla. Oye, ¿qué digo yo? Que a lo mejor siguirilla viene de siguirilla. Y que viene de esta sensación mística que ha experimentado siempre este pueblo, porque este pueblo siempre, si algún día os preguntan qué es ser andaluz es el pueblo que está obsesionado con la perfección, con la belleza y con lo trascendente. Este pueblo no soporta una mota de polvo en una cómoda. Este pueblo no soporta un esconchón en la pared. Este pueblo no soporta que en el manto de una virgen haya descolocado un bordado. Este pueblo no soporta quedarse en la rutina de la realidad y no trascender hasta salir del pellejo. Este pueblo es el pueblo andaluz. Y este pueblo andaluz se estremece por siguirilla. Vosotros, vosotras, os ha salido del alma el grito divino cuando José ha terminado. ¿Qué habéis dicho? Habéis dicho Dios, habéis dicho ole. Esta mística está en vuestra memoria. La habéis heredado de padre a hijo, de abuela a nieta. Lo que pasa es que no sabíais por qué. Y solo se ama lo que se conoce. Qué bonito es sentirse orgulloso de ser andaluz. Pero sería mucho más hermoso que además supieran por qué. Porque entonces redoblarías ese orgullo. Y cuando alguien te diga que hablas mal, le dirás, no, perdona, es que en mi lengua habiten miles de años. Es que resulta que tú te estremeces cuando ves la belleza. Perdona, el problema no es mío, el problema es tuyo. Hay muchas más pruebas de mística en los flamencos. Por ejemplo, esta soleá polar de la niña de los peines, que antes cantaba la cerneta y antes de la cerneta la madre, la abuela, a saber. Cuando decía, fui piedra y perdí mi centro y me arrojaron al mar. Y después de mucho tiempo, mi centro volví a encontrar. De verdad, con la mano en el corazón, ¿os parece que lo que yo acabo de decir es propio de un pueblo analfabeto? ¿De verdad que es propio de una mujer inculta? ¿O no será que en la niña de los peines, en la cerneta y en nuestras madres y abuelas
Resulta que lo que tenemos en la garganta es una biblioteca de los sentidos. ¿No será que el flamenco es una alacena de los sentidos? ¿No será que el flamenco, si me permitís, es un armario? ¿Es un armario para las almas? Mirad, en esa soleá polar se está cantando la teosofía de la luz de Sorabardi, de los persas, que dice que cuando tu centro, que es el corazón, se une con el centro del universo, te convierte en algo indestructible, una piedra. Y cuando los centros se divorcian, entonces cae en la más profunda oscuridad, en el más profundo de los caos. ¿Y eso dónde se encuentra? En el fondo del mar. Fui piedra y perdí mi centro, y me arrojaron al mar, y después de mucho tiempo, mi centro volví a encontrar. A que ahora tiene sentido. A que ahora tiene sentido que esa teosofía de la luz que cantamos cuando cantamos el himno de Andalucía sin saberlo, pero las infantes sí lo sabían. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz, que a los hombres, almas de hombres les dimos. Hombres de luz son precisamente los que saben unir su centro al centro del universo. Les pondré un último ejemplo. Cuenta la tradición que antes de que existiera el tiempo, Dios ofreció la oportunidad de nombrar las cosas y ser libre a los peces, a los árboles, a los animales, a las montañas, a los ríos, y todos lo despreciaron porque sabían del enorme riesgo que corrían. Entonces cuenta la tradición que se le ofreció al único ser sumamente necio que diría que sí. ¿Sabéis quién es? El ser humano. A cambio de concederle la libertad, le permitió vivir en el paraíso. Paraíso se dice en árabe al-Jannah. A que habéis escuchado 1000 veces lo de Córdoba la llana. A que sí. ¿Quién ha estado en Córdoba? Y resulta que cuando estáis en Córdoba y subí la cuesta del Bailío, pues resulta que no es llana. Y sube la cuesta de la Feria para ir a Tendilla y no es llana. Y sube al Brillante y no es llana, porque Córdoba no es llana, pero sí es el paraíso. La única condición que Dios le puso al ser humano era que no podía morder una manzana. Escucha, resulta que Dios te da la libertad y la única forma que tienes de demostrar que eras libre, no lo puedes hacer. Estábamos condenados a morder la manzana. Estábamos condenados a ser libres. Y entonces, ¿qué hizo Dios cuando mordió la manzana? Descendió al ser humano el mundo de arriba al mundo de abajo. Y cuenta la tradición que cuando Adán tocó el suelo, empezó a sentir los dolores de las enfermedades, la muerte, y miró al cielo para pedir perdón. Y entonces Dios le arrojó una piedra blanca como la nieve, como símbolo de la pureza. Y cuando llegó a la mano de Adán, empezó a ennegrecerse, porque contenía el mal que había cometido y todos los males que cometeríamos hasta entonces. Fijaros la historia de la humanidad. Empezamos desobedeciendo a Dios y terminamos matando. Esa piedra negra en romance es la piedra negra. En romance es la petenera. Fíjense, en Estambul se cantan peteneras, las peteneras del niño turco. Dicen, a la 1 yo nací, a las 2 me engrandecí, a las 3 tomé amante, a las 4 me casí con un amor, alma, vida y corazón. ¿Sabéis lo que están cantando? Están cantando la expulsión de Adán y Eva del paraíso por hora. En la primera hora nació Adán, en la segunda creció, en la tercera se enamoró, a la cuarta se casó, a la quinta mordió la manzana y fue expulsado. Los jarochos también cantan petenera y dicen, la petenera nació de la primera María. ¿Quién fue la primera María? ¿Quién? Lilith, Eva. Así que la petenera, que tiene nombre de mujer y que siempre ha cantado a la mujer libre y rebelde, es un palo que ya se cantaba mucho antes de que se cantara en Paterna de Rivera. La petenera es el símbolo rebelde de los flamencos. Por petenera.
Quisiera yo quisiera yo renegar de este mundo por entero, volver de nuevo a habitar de mi corazón, volver de nuevo a habitar, por ver si en un mundo nuevo, por ver si en un mundo nuevo hay encontrada más verdad. Poco a poco vamos comentando el mosaico. A que ahora ya seguro que entienden por qué los flamencos y las flamencas no quieren cantar por petenera. No quieren cantar por peteneras porque contienen todos los males de la humanidad. Irse por petenera e irse a la Piedra Negra, la que está en Meca. Por eso cuando uno se va por petenera es porque igual no vuelve. Cantar por petenera da malfario. Malfario viene de la palabra fará, que significa alegría en árabe. Fará es alegría, feria es alegría, farra es alegría. Lebs en árabe significa traje, vestido. Para lebs, para lae, es el traje de la alegría. Estaba hablando de la Piedra Negra y le voy a hablar de otro de los manantiales de los Jotos, la negritud. La negritud es esencial para entender no solo la historia de los flamencos, sino la historia de nuestro pueblo. Decía el inmenso Federico García Lorca: ser de Granada me hace sentir una comprensión simpática hacia el perseguido, el judío, el gitano, el negro, el morisco que todos llevamos dentro. Fíjate tú si Federico lo sabía. La negritud es esencial en la historia de nuestra sangre, porque hubo esclavitud antes, durante y después de Al-Ándalus. Al principio esclavos blancos, los esclavos vienen de la palabra eslavo, que eran los del norte. Luego después le pusieron una S y un clavo y así se convirtieron en esclavos. Pero la más infame de todas las esclavitudes fue cuando España se convierte en un mercado de trata y Cádiz, el puerto, Sevilla, Lisboa, Faro, Valencia o Barcelona son los puertos de embarque de la negritud hacia el Caribe afroandaluz. Los negros que ya existían aquí, los negros que habían aquí, se llamaban negros curros. La palabra curro proviene también del árabe andalusí, al-cuyur. Al-cuyur es negro, tribu negra o del color de la piel.